Bienvenidos a una nueva sesión de Discipulado Nivel 1. En esta ocasión, en esta sesión estaremos viendo lo que es el bautismo en agua y en la próxima sesión, en el siguiente vídeo, estaremos viendo lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Desde mi humilde opinión, como siempre, dos pilares fundamentales para nuestra vida cristiana. Primeramente decir bienvenidos a todos, ya sabéis que tenéis el contacto en el correo electrónico, también en los comentarios podéis dejar vuestros aportes, vuestras sugerencias y vuestras preguntas. A modo de introducción, para poder situarnos, ya sabéis que venimos de discipulado es igual a vida. Y a partir de ahí estamos construyendo de manera que los pilares que estamos tratando de implementar en nuestras vidas puedan ser pilares realmente consistentes que nos permitan tener una vida, una casa espiritual estable. Cuando hablamos de bautismo, yo creo que lo más fácil sería recurrir a la historia del día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, lo podéis leer perfectamente, cuando Pedro en ese discurso maravilloso, poderoso, donde 3.000 personas se convirtieron al Señor, entregaron sus vidas al Señor, cuando esas personas escuchan a Pedro hablar, le hacen una pregunta: varones, hermanos, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro, el apóstol Pedro, les da tres cosas para hacer. Una de ellas ya la hemos visto en otras sesiones, que fue el arrepentimiento, a través del cual podemos obtener esa nueva identidad. Después les habla de bautismo, en este caso bautismo en agua, que es dar una respuesta acertada. Y ahora hablaremos de esto. Y les habló también de recibir el Espíritu Santo, del que, como os dije antes, estaremos hablando en las próximas sesiones. Lo primero que tenemos que decir es ¿qué es el bautismo? Y como digo, nos vamos a centrar en Hechos capítulo 2. Primeramente decirte que bautismo es una decisión personal. Y apunta esta palabra y en mayúscula, es algo personal, no es un rito. Muchas veces pensamos que es un rito que yo debo cumplir, que yo debo tener, que yo debo hacer para poder ser buen cristiano. Y en este caso el orden sí afecta al final al producto. En este caso sí, es por cuanto yo soy un hijo de Dios, por cuanto la fe salvadora que ha empezado a operar en mí a través de ese arrepentimiento, de esa confesión pública de mis pecados, entonces por cuanto soy un hijo, yo debo ser bautizado. Por otro lado, te diré que en el bautismo influye mucho lo que es no solamente tu decisión personal, sino tu voluntad. Es decir, tu voluntad entra en juego. Por primera vez en todo esto, entra tu voluntad en juego. Hemos hablado de la fe. La fe es el mensaje de Dios que se ha metido en tu tierra, que ha sido plantado en tu tierra y produce fe. En este caso es ese mismo mensaje que ha producido fe en nosotros, va a producir también el deseo de hacer. En este caso, el deseo de ser bautizados. Pero tenemos que meterle voluntad. Es decir, tu voluntad entra en juego en esta etapa. Es una decisión personal el bautismo, es un acto de tu voluntad personal, valga la redundancia. Por otro lado, también te diré que es voluntario. Nadie te puede obligar a ser bautizado. Nosotros vemos la Biblia y miramos la Biblia y entendemos desde la Biblia que, por ejemplo, no hay un bautismo de niños. Lo entendemos así. Alguien tiene que estar consciente de que ha pecado, haber tenido esa experiencia del arrepentimiento de sus pecados y haber entregado y confesado con su boca y con su corazón que Jesucristo es el Señor para poder ser salvo y entonces puedan hacer o pueda tomar la decisión voluntariamente de ser bautizado. Pero es un acto voluntario. Nadie puede forzar a otro a bautizarse. En todo caso, es algo que tiene que nacer desde el corazón, tiene que nacer desde el arrepentimiento y tiene que nacer desde la fe. Y también te diré que, igual que cuando hablamos de salvación y dijimos que la salvación, nosotros éramos capaces de coger esa salvación, ese regalo de Dios, a través de nuestro arrepentimiento de los pecados y a través de nuestra confesión y de nuestra fe. En este caso te diré que bautismo es un acto de confesión
pública. Si para la salvación yo tuve que hacer un acto privado mío y Dios y yo, donde yo le abrí la boca, le confesé a Él mis pecados y mi deseo de que Él entrara a morar en mi corazón, en este caso el bautismo en agua es un acto de confesión pública. Yo me pongo delante, con los testigos que sean, no tiene que ser una multitud, obviamente, y lo que hago es que me identifico con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo que estoy diciendo a aquellos que están viendo cómo soy bautizado es: yo soy un hijo de Dios. Esto es bautismo. ¿Qué más te diré? ¿Cuándo debo bautizarme? En la misma historia de Hechos, en Hechos 2:38, dice textualmente que estos varones que le preguntaron a Pedro qué es lo que tenemos que hacer, fueron bautizados inmediatamente. ¿Cuándo debo ser bautizado? Pues yo te lo diré, muy fácil. No hay un tiempo, es decir, no es una cuestión de decir en el minuto 1 después de haberme convertido yo debo ser bautizado. Mira, te tiene que nacer, obviamente, de la fe salvadora. Tienes que haber hecho tu confesión privada delante del Señor de que has pecado y que necesitas esa salvación. Pero no hay ningún impedimento. Cuanto antes lo hagas, mejor. Luego te voy a decir el por qué, pero cuanto antes lo hagas, mejor. ¿Qué impide? ¿Cuál es el problema? No tiene que haber ningún problema por el cual tú y yo podamos ser bautizados en agua. Si ha nacido de nuestra fe, si es un acto voluntario, no hay nada. Hubo un personaje en la Biblia, te lo dejaré también luego al final del vídeo, que se llamaba Naamán, y aquel que le puso muchas pegas al enviado de Dios para ser bautizado, y le puso muchas pegas al río en el que iba a ser bautizado, al final fue bautizado. ¿Qué impide? No es una cuestión, sino una cuestión nada más y nada menos que de nuestra voluntad, de lo que nosotros queramos hacer en este caso. ¿Quién debe bautizarse? Pues ya te lo estoy contestando yo solo. Todos aquellos que han creído al Señor Jesús. Como te decía antes, no miramos en la Biblia o no vemos en la Biblia ningún verso que nos haga pensar, versículo que nos haga pensar que los niños puedan ser bautizados. Tenemos que tener conciencia de que hemos pecado. Luego, por tanto, es un problema de fe. Si la fe es probada en la edad que sea, desde una edad temprana a una edad tardía, si la fe es probada de que realmente hay una fe salvadora, de confesión de fe, confesión de pecados y querer arrepentirnos, es darnos la vuelta y acercarnos a Dios, en cualquier momento cualquier persona puede ser bautizado. Te diré algo más también. No tiene que ver con tu vida pasada. Tú puedes haber sido la persona más mala de este mundo. Y si Dios ha perdonado tus pecados, no tienes que esperar a ser bueno para poder ser bautizado. El bautismo es otra cosa de la que ya me voy acercando más a decirte realmente lo que te quiero compartir en esta sesión. Luego, por tanto, es un acto personal, es un acto voluntario, no es un rito, nace de la fe y puede ser bautizado cualquiera que haya confesado a Jesucristo como Salvador. Decirte que ese es nuestro modelo también. Si tú miras, Jesús fue bautizado. Él no tenía por qué ser bautizado. Él no tenía pecado en su vida. Sin embargo, él sí fue bautizado. Sí se acercó a las aguas. Su primo Juan el Bautista le bautizó, igual que él bautizó a otros muchos para arrepentimiento de pecados, aunque él no tenía, él cumplió. En ese caso, él bajó a las aguas, como dice literalmente la Escritura, fue lleno del Espíritu Santo y cumplió en ese. Entonces, él nos marca en todo en nuestra vida el modelo, el estilo de vida. Así es que tenemos ese ejemplo perfecto ahí. Decirte también que si tú te lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de la importancia que los propios apóstoles en ese inicio de la primera iglesia cristiana le dieron a si uno estaba bautizado o no estaba bautizado. Cada creyente que se encontraban les hacían dos preguntas: ¿estáis bautizados y estáis llenos del Espíritu Santo? Porque llegaron a ser o son pilares fundamentales en nuestra vida. ¿Cuál es el valor del bautismo?
La palabra bautismo significa sumergir. Es decir, sumergir. ¿Entendéis lo que significa sumergir? Es como si tú metieras algo debajo o en un líquido y lo sumergieras y lo cubrieras totalmente. Otra definición podría ser empapar. Cuando coges una esponja y la mojas en agua y se empapa completamente y cuando la aprietas vacía ese agua. La idea del bautismo es la idea de sumergir. Y ahí ya empezamos a ver algo maravilloso. Por lo cual yo entiendo que el bautismo es un pilar fundamental también para nuestra vida. Y es que es el inicio dentro de lo que es lo que el hombre puede aportar, en las decisiones que el hombre puede aportar para poder entrar en ese sumergir de Dios, en esa vida del Espíritu. Tú eres empapado, tú eres sumergido. El valor que tiene el bautismo no es tanto el acto en sí, en que tú seas más joven y te bautices o te bautices de mayor, o aunque hayas tenido una vida mejor o peor. No. El valor lo tiene el simbolismo que representa ese bautismo. El apóstol lo dijo muy claro, el apóstol Pablo en este caso, en Romanos capítulo 6 y versos 4 al 6, te lo puedes leer. Nos habla de que fuimos sepultados con Cristo y renacidos y resucitados como Cristo resucitó. Hazte una imagen. Cuando la Biblia nos dice que Jesús fue bautizado, literalmente dice que bajó a las aguas. Es decir, Jesús se metió en el río Jordán, fue sumergido totalmente hasta que su cuerpo fue cubierto de agua y salió del agua. Lo que el apóstol Pablo dice a los romanos es lo mismo. El valor que tiene el bautismo, el valor no solamente está en la decisión personal, en el acto voluntario, en la confesión pública de lo que significa, sino que el simbolismo es algo extraordinario. Yo soy sumergido, muero cuando me meto en las aguas, cuando la persona que me está bautizando me empuja hacia las aguas. Lo que estoy diciendo de una manera pública, confesando públicamente, es que yo voy a morir, voy a ser sepultado, metido debajo de las aguas, pero que cuando salga de las aguas hay un renacer, un resucitar con Cristo Jesús, una persona nueva. Es un simbolismo. Obviamente, el hecho de que tú te metas en el agua y salgas no te va a cambiar la vida, porque sí, puede ser un rito. Ahora, lo que significa, el valor que tiene el bautismo es el significado tan profundo y tan espiritual que tiene. Sepultados en Cristo y renacidos en Él. Y por último, decirte cuál es el valor añadido que yo le veo. Hablamos días pasados, o en las sesiones pasadas, acerca de la fe. La fe es el mensaje de Dios que ha sido sembrado en nuestros corazones, que somos buena tierra, y ha dado fruto. Y el primero de los frutos que da esa palabra, que es lógicamente esa palabra sembrada en nosotros, es fe, obviamente, pero de los primeros frutos es obediencia. Y nos vamos a dar cuenta en nuestra vida cristiana, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero seguramente quizá en nivel 2 podamos hablar de obediencia. La obediencia va a ser una constante en nuestra vida cristiana. No se puede vivir la vida cristiana sin obediencia. En este caso, obediencia a Dios. Y lógicamente, bien entendida esa obediencia. Luego, el sobrevalor añadido que tiene el bautismo en agua, el sumergirnos, el sepultarnos y el renacer a Cristo está en que es un acto de obediencia a Dios. Empezar tu vida cristiana y mi vida cristiana con un acto de obediencia a Dios. De decirle, Señor, he creído en ti, tengo fe, sé que eres mi Señor, perdona mis pecados. Y someterte a ese acto simbólico, a veces sin entender lo que estás haciendo, pero como un acto de obediencia a Dios, va a marcar el inicio de tu vida cristiana. Así es que te dejo ya aquí para que lo puedas reflexionar todo, dejarte un texto para que lo puedas reflexionar tranquilamente en tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, y que tú te puedas contestar también a esta pregunta. Si tú has creído de corazón, ¿hay algo que impida que tú seas bautizado? Yo creo que no, pero te dejo que te contestes a ti mismo, ¿no?
Por mi parte, nada más. Bautismo es un acto de obediencia a Dios. Quédate con esa frase, porque para mí es el sobrevalor, el valor añadido que tiene este acto de confesión pública de nuestra fe en Jesús. Por mi parte, nada más. Ya sabéis, dentro de comentarios del correo electrónico, cualquier aportación será bienvenida. Por mi parte, nada más. Hasta pronto.